La Iglesia Católica, con sus 2 milenios de historia, a menudo proyecta una imagen de inmutable solidez, un faro perenne en medio de las tormentas del mundo. Sin embargo, bajo esta superficie de aparente calma, resuenan ecos de antiguas profecías, susurros casi olvidados capaces de estremecer sus cimientos más profundos. Se habla de una visión tremenda, concedida a un papa del pasado, un tal León XIV, quien habría contemplado un siglo entero de pruebas desgarradoras para la barca de Pedro, una batalla espiritual de proporciones cósmicas destinada a cribar el trigo de la paja. Y si el Papa Francisco, con sus gestos a menudo desconcertantes y sus palabras penetrantes, no solo conociera esta oscura predicción, sino que estuviera activamente guiando a la Iglesia a través de su cumplimiento. Hay quienes sugieren que bajo la superficie de los acontecimientos y decisiones papales recientes yacen capas de significado oculto, comprensibles solo a la luz de esta antigua y perturbadora revelación, una clave que podría desvelar no solo el pasado, sino el inquietante futuro que nos aguarda. El Papa León XIV, figura pontificia de finales del siglo XIX, gobernó la Iglesia en una era de profundos tumultos y transformaciones sociales. Su pontificado se enfrentó al avance del modernismo, a las crecientes tensiones entre la fe y la ciencia, y a la delicada cuestión romana tras la pérdida de los estados pontificios. En este crisol de desafíos, su liderazgo buscó reafirmar la doctrina tradicional mientras intentaba con cautela abrir caminos de diálogo con un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Fue un pastor preocupado por la cohesión interna de la Iglesia y por su capacidad para seguir siendo una voz relevante en la nueva configuración geopolítica y cultural que emergía. Se narra que, en un momento de profunda oración, o tras celebrar la Santa Misa, León XIV fue arrebatado por una visión que helaría la sangre del más firme creyente. Las circunstancias exactas varían en los relatos. Algunos lo sitúan en su capilla privada, otros en un estado de éxtasis místico. Lo constante es la descripción de una experiencia sobrenatural que lo confrontó con una realidad aterradora sobre el futuro cercano de la Iglesia, un conocimiento que lo marcaría profundamente y lo impulsaría a tomar medidas espirituales urgentes para preparar al rebaño de Cristo ante las inminentes adversidades que se cernían sobre él. El núcleo de esta visión, según las tradiciones que la han transmitido, implicaba un supuesto y escalofriante diálogo entre la voz de Dios y la de Satanás. El príncipe de las tinieblas, con arrogancia, habría solicitado un período de tiempo. Algunas versiones hablan de entre 75 y 100 años, durante el cual se le permitiría un mayor poder para intentar destruir la Iglesia desde dentro y desde fuera, para poner a prueba la fe de los creyentes hasta límites insospechados. Dios, en su insondable providencia, habría concedido este permiso, no para la aniquilación de su Iglesia, sino como una prueba purificadora. La reacción inmediata del Papa León XIV ante semejante revelación fue, como es de esperar, de profundo impacto y consternación. Se dice que su rostro palideció y que fue invadido por una angustia palpable al contemplar la magnitud de la prueba que se avecinaba. No era solo una aflicción personal, sino la preocupación de un padre por sus hijos, el peso de la responsabilidad de guiar la nave de Pedro a través de una tempestad de una ferocidad nunca antes imaginada. Esta urgencia se tradujo en una necesidad imperiosa de actuar, de buscar defensas espirituales ante la inminente ofensiva del mal. La medida más conocida y documentada que surgió como respuesta directa a esta experiencia mística fue la composición de la célebre oración a San Miguel Arcángel. El Papa León XIV no solo la escribió, sino que ordenó que fuera rezada al final de cada misa, rezada en todo el mundo católico. Esta invocación al príncipe de la milicia celestial buscaba implorar la protección divina contra las asechanzas del demonio, convirtiéndose en un escudo espiritual para los fieles y para la institución eclesial en su conjunto, un recordatorio constante de la batalla espiritual en curso. Sin embargo, algunos estudiosos y círculos dentro de la Iglesia han sugerido a lo largo del tiempo que la visión de León XIV pudo haber contenido elementos más detallados o implicaciones más profundas que simplemente la inspiración para esta oración. Se especula que ciertos aspectos de la profecía, quizás por su naturaleza particularmente alarmante o por la necesidad de una interpretación más sosegada, pudieron haber permanecido más velados, transmitidos de forma más discreta o reservados para un discernimiento posterior, esperando el momento oportuno para ser plenamente comprendidos por la jerarquía y los fieles. La tradición católica contempla la existencia de revelaciones privadas,
manifestaciones divinas concedidas a individuos para el bien de la Iglesia. Sin embargo, la propia Iglesia aborda estas experiencias con suma prudencia, sometiéndolas a un riguroso discernimiento. Se evalúa su conformidad con la doctrina revelada públicamente, la santidad de vida del vidente y sus frutos espirituales. No obligan a la fe de todos los católicos como sí lo hacen las verdades del credo, pero pueden ofrecer luz y guía para un tiempo específico, como faros en la niebla. Si comparamos la visión atribuida a León XIV con otras profecías conocidas en la historia de la Iglesia, como las apariciones de Fátima o la Salet, encontramos ecos temáticos comunes, advertencias sobre crisis de fe, persecuciones y la necesidad de penitencia y oración. No obstante, la profecía de León XIV parece destacar por su enfoque en un periodo específico de poder concedido a las fuerzas del mal para probar la Iglesia, una especie de permiso divino para una gran tribulación que se asemeja a la paciencia, con la que Dios permitió que Job fuera probado. Los elementos simbólicos de la visión son poderosos. Ese siglo de poder para Satanás y la prueba para la Iglesia resuenan con narrativas bíblicas ancestrales. La figura de Job, tentado en todo menos en su fe última, o las propias tentaciones de Jesús en el desierto, donde el adversario despliega sus engaños, sirven como arquetipos de la lucha espiritual que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, también está llamada a enfrentar a lo largo de su peregrinar terreno, recordando que la victoria final ya fue asegurada en la cruz. Naturalmente, existen interpretaciones alternativas. Algunos historiadores y teólogos sugieren que la visión podría ser entendida más como un reflejo de las profundas ansiedades de la época de León XIV, marcada por el anticlericalismo y el avance de ideologías hostiles a la fe, que como una predicción literal y cronometrada del futuro. Podría ser una dramatización simbólica de los desafíos permanentes que enfrenta la Iglesia, más que un calendario profético específico, aunque esto no disminuiría su valor como llamado a la vigilancia. Resulta curioso observar cómo, tras el Concilio Vaticano II, la práctica de rezar la oración a San Miguel Arcángel después de la misa disminuyó considerablemente o incluso fue suprimida en muchos lugares. Este cambio, aunque motivado por razones litúrgicas de simplificación, pudo haber contribuido a un cierto olvido de la visión que le dio origen y del sentido de urgencia espiritual que León XIV quiso infundir en la conciencia de los fieles ante las asechanzas del maligno, un tema que parecía pasar a un segundo plano. Y aquí surge la cuestión de la transmisión. Si la profecía de León XIV contenía detalles más profundos o implicaciones más específicas sobre la naturaleza de esa prueba de un siglo, ¿cómo se habrían preservado y transmitido estos elementos? ¿A través de documentos reservados en los archivos vaticanos? ¿Mediante tradiciones orales en ciertos círculos eclesiásticos o congregaciones religiosas? La discreción que suele rodear este tipo de revelaciones hace que trazar su recorrido histórico sea una tarea compleja y a menudo especulativa. Entra en escena el Papa Francisco. Su pontificado, desde el inicio, se ha caracterizado por una aproximación pastoral distintiva, con un fuerte énfasis en la misericordia, en la necesidad de una iglesia en salida que vaya a las periferias existenciales y en un combate frontal contra el clericalismo y la mundanidad espiritual. Sus gestos y palabras buscan sacudir inercias y llamar a una conversión personal y eclesial profunda, que muchos ven como una respuesta a crisis largamente gestadas. Un aspecto notable del magisterio del Papa Francisco es la frecuencia y la franqueza con la que habla sobre la figura del demonio, la realidad de la tentación y la necesidad de una lucha espiritual constante. Este lenguaje, que podría sonar anacrónico para algunos, lo sitúa en una línea de continuidad con la tradición más antigua de la Iglesia y contrasta con una tendencia más reciente a minimizar o alegorizar la acción del maligno. Para Francisco, el diablo no es un mito, sino un actor real en la historia. En diversas ocasiones, el Papa Francisco ha pronunciado frases o realizado gestos que, para algunos observadores atentos, resultan enigmáticos y podrían interpretarse como alusiones a una crisis interna profunda o a un conocimiento particular de la situación eclesial. Sus advertencias sobre la lepra del carrerismo, la enfermedad del Alzheimer espiritual o la autorreferencialidad de la Iglesia podrían ser leídas no solo como críticas pastorales, sino como diagnósticos de síntomas de una prueba mayor, quizás la misma que intuyó León XIV. La poderosa imagen de la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla, utilizada recurrentemente por Francisco, encaja de manera sorprendente con la idea de un periodo de intensa prueba y sufrimiento.
Un hospital de campaña no se dedica a discusiones teóricas ni a la estética, sino a curar heridas urgentes, a salvar vidas. Esta metáfora sugiere que la Iglesia atraviesa, o acaba de atravesar, un conflicto que ha dejado bajas y daños considerables, requiriendo una pastoral de emergencia. La formación jesuita del Papa Francisco, con su énfasis en el discernimiento de espíritus y en la contemplación para alcanzar amor en medio de la acción, podría haberle proporcionado herramientas y una sensibilidad particular para interpretar los signos de los tiempos. No es descartable que, a través de sus estudios, su dirección espiritual o el acceso a ciertas tradiciones dentro de la Compañía de Jesús, haya entrado en contacto con informaciones o interpretaciones menos conocidas sobre profecías eclesiales. Esto nos lleva a una hipótesis intrigante. ¿Son las reformas emprendidas por Francisco, sus constantes alertas y su estilo de gobierno, meras respuestas pragmáticas a los problemas contemporáneos que afligen a la Iglesia? ¿O forman parte de SIN? Una estrategia más amplia, informada quizás por una conciencia de estar navegando un periodo proféticamente anunciado. ¿Está Francisco siguiendo un mapa que solo unos pocos conocen en su totalidad? ¿Un mapa trazado por visiones como la de León XIV? Si la profecía de León XIV hablaba de un siglo o un periodo similar de intensa prueba para la Iglesia, surge la pregunta inevitable: ¿cuándo habría comenzado este lapso? ¿Con las convulsiones de principios del siglo XX? ¿Con las guerras mundiales? ¿Con la expansión del ateísmo militante? Y de ser así, ¿en qué fase nos encontraríamos actualmente? ¿Estaríamos acercándonos a su final o aún inmersos en su fase más crítica? La cronología es, por supuesto, uno de los aspectos más especulativos. No es difícil identificar, en el último siglo, una serie de crisis y desafíos que han sacudido a la Iglesia hasta sus cimientos y que podrían ser vistos desde una perspectiva de fe como parte del cumplimiento de una profecía de tribulación. Las dos guerras mundiales, el auge de totalitarismos hostiles, la rápida secularización de Occidente, los dolorosos escándalos internos de abusos y corrupción, y las profundas divisiones ideológicas entre los propios católicos son heridas, abiertas y palpables. El Papa Francisco insiste constantemente en la necesidad de discernir los signos de los tiempos, una expresión con profundas raíces bíblicas y conciliares. Podría ser que, en su discernimiento personal y en el de la Iglesia que él guía, esté viendo no solo problemas aislados, sino la manifestación o incluso la culminación de esa gran prueba anunciada por León XIV. Sus llamados a la conversión y a la reforma son un intento de preparar a la Iglesia para la fase final de esta purificación. Recordamos cómo Jesús mismo reprendió a los fariseos y saduceos por su habilidad para interpretar el aspecto del cielo, pero su ceguera para entender los signos de los tiempos mesiánicos que estaban viviendo. Mateo 16:3. Esta advertencia resuena a lo largo de la historia, llamando a los creyentes a no ser espectadores pasivos, sino intérpretes activos y comprometidos de la acción de Dios en el mundo, incluso cuando esta acción se manifiesta a través de pruebas y aparentes derrotas. Las prioridades pastorales del Papa Francisco, su cercanía a los pobres y descartados, su impulso al diálogo interreligioso y ecuménico, sus esfuerzos por reformar la curia romana y promover una mayor sinodalidad, podrían ser entendidas como movimientos estratégicos para fortalecer y purificar a la Iglesia. Son acciones que buscan hacerla más creíble, más ágil y más unida para sobrevivir a la tormenta y emerger de ella renovada, quizás despojada de oropeles, pero más fiel a su Señor. Aquí se plantea una tensión fundamental inherente a muchas profecías de tribulación. Apuntan a una destrucción inevitable o a una purificación dolorosa que, en última instancia, conduce a una renovación y a un mayor florecimiento de la fe. ¿Cuál sería la perspectiva de Francisco al respecto? Sus constantes referencias a la esperanza y a la misericordia divina sugieren que, incluso en medio de la prueba más oscura, él vislumbra un amanecer, una Iglesia más humilde, pero más auténtica. La insistencia del Papa Francisco en la oración, el ayuno y la caridad como armas espirituales fundamentales no es casual. Estas prácticas ancestrales son el antídoto contra las tentaciones del poder, la riqueza y el orgullo, que son precisamente las puertas por donde el enemigo busca infiltrarse. Es un eco directo de la respuesta de León XIV, que vio en la oración a San Miguel una defensa primordial, reconociendo que esta batalla no se gana solo con estrategias humanas. Su llamado a la sinodalidad, a caminar juntos, obispos, sacerdotes y laicos, en un proceso de escucha y discernimiento mutuo,
puede interpretarse como un intento de fortalecer a la Iglesia desde dentro, haciéndola menos dependiente de estructuras jerárquicas rígidas y más resiliente ante los ataques externos o las crisis de liderazgo. Una Iglesia más participativa y corresponsable es, en teoría, una Iglesia más unida y fuerte frente a las divisiones que el maligno busca sembrar. La lucha frontal que Francisco ha emprendido contra el clericalismo y el carrerismo eclesiástico, a los que ha calificado de perversiones, podría ser vista como un esfuerzo por sanar algunas de las vulnerabilidades internas más graves de la Iglesia. ¿No serían estas actitudes, la búsqueda de poder, honor y privilegio en lugar del servicio humilde, precisamente los puntos débiles que una profecía como la de León XIV advertiría que serían explotados por las fuerzas del mal para corromperla desde su seno? La misericordia, elevada por Francisco a categoría de estrategia pastoral central, no es solo un atributo divino que se debe predicar, sino una acción concreta para sanar las innumerables heridas infligidas durante un posible periodo de prueba. Es el bálsamo que puede limpiar las llagas, restaurar la confianza rota y atraer de nuevo a aquellos que se sintieron alejados o traicionados por la institución, mostrando el rostro compasivo de un Dios que no abandona a sus hijos en la tribulación. La profunda devoción mariana del Papa Francisco, manifestada en sus frecuentes peregrinaciones a santuarios marianos y en su consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, también se inscribe en esta lógica de combate espiritual. En muchas profecías sobre tiempos de crisis para la Iglesia, María aparece como la gran intercesora y protectora, la mujer vestida de sol, del Apocalipsis, que aplasta la cabeza de la serpiente, figura de esperanza y victoria sobre el mal. Es plausible que el Papa Francisco no se vea a sí mismo como un salvador o un reformador mesiánico, sino más bien como un humilde pastor llamado por la providencia a guiar el rebaño a través de una tormenta que quizás fue anunciada hace mucho tiempo. Sus armas no son invenciones suyas, sino las herramientas que la tradición de la Iglesia siempre ha ofrecido: la oración, los sacramentos, la caridad, la conversión personal y la confianza en la asistencia divina y la intercesión de los santos. Si el Papa Francisco realmente conoce y actúa considerando la profecía de León XIV, esto sugeriría que la gravedad de la situación actual de la Iglesia podría ser aún mayor de lo que se discute públicamente. Implicaría que las crisis visibles son solo la punta del iceberg de una batalla espiritual mucho más profunda y decisiva, cuyas consecuencias se extenderán por mucho tiempo, y que requiere medidas pastorales y espirituales de una radicalidad proporcional al desafío. Para los fieles, las implicaciones de esta conexión profética serían un llamado urgente a una mayor seriedad en la vivencia de la fe. No sería tiempo para la tibieza, las polarizaciones ideológicas o las disputas internas estériles, sino para la unidad en lo esencial, la oración perseverante, la penitencia y un compromiso renovado con el Evangelio. Cada creyente se convertiría en un soldado en esta batalla espiritual, cuya arma principal es el amor y la fidelidad a Cristo. ¿Cómo se armoniza la promesa de Cristo a Pedro de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su Iglesia, Mateo 16:18, con una profecía que anuncia un siglo de intensa tribulación y aparente poder del mal? La respuesta teológica es que la Iglesia puede ser probada, herida e incluso parecer derrotada en ciertos momentos históricos, pero su indefectibilidad final está asegurada por su fundador divino. La prueba no es para su destrucción, sino para su purificación. La idea de una Iglesia más pequeña, pero más pura, o un pequeño rebaño, que emerge tras un periodo de gran prueba, es un concepto que ha aparecido en los escritos de 1900 teólogos como Joseph Ratzinger mucho antes de ser papa. Esta visión, aunque pueda parecer pesimista para algunos, podría estar alineada con el resultado de la prueba anunciada por León XIV, un despojamiento de lo superfluo y mundano para que brille con más claridad el núcleo esencial de la fe. La esperanza cristiana, un tema central en el magisterio de Francisco, adquiere aquí una relevancia particular. Incluso ante las profecías más sombrías o las realidades más dolorosas, la fe ofrece una perspectiva de victoria final y renovación. La pasión de Cristo fue seguida por la resurrección. De manera análoga, las pruebas de la Iglesia, por duras que sean, están orientadas hacia una nueva Pascua, un nuevo Pentecostés, si los fieles responden con fidelidad y conversión. La pregunta que queda flotando en el aire es si estamos siendo testigos del fin de una era y del doloroso, pero necesario, nacimiento de una nueva fase para la Iglesia. Podría ser que las convulsiones actuales, interpretadas a la luz de profecías como la de León XIV y de la actuación del Papa Francisco,
sean las contracciones de un parto que traerá una iglesia más humilde, más servidora, más cercana al Evangelio y por tanto más creíble para el mundo del mañana. Al final, la evidencia de una conexión directa y consciente entre el Papa Francisco y la profecía de León XIV sigue siendo circunstancial, basada en inferencias y en la interpretación de patrones. No existe, hasta donde se sabe públicamente, un documento o una declaración papal que lo confirme explícitamente. Sin embargo, la acumulación de indicios, la coherencia entre la supuesta profecía y las acciones y palabras de Francisco invitan a una reflexión seria y profunda. El desafío para cada espectador, para cada creyente, es cómo interpretar estos signos. ¿Son meras coincidencias, fruto de una imaginación sobreexcitada? ¿Es una narrativa construida para dar sentido a tiempos confusos? ¿O estamos ante una genuina línea de continuidad profética, donde el Espíritu Santo guía a la Iglesia a través de sus pastores, incluso de maneras que no son inmediatamente evidentes para todos, revelando su plan gradualmente? Más importante que llegar a una certeza absoluta sobre si Francisco sabía o no, es la llamada al discernimiento personal y comunitario. Esto implica orar, estudiar, escuchar atentamente las enseñanzas de la Iglesia y los signos de los tiempos, y evitar tanto la aceptación crédula y acrítica de cualquier teoría como el rechazo cínico y superficial. Se trata de buscar la voluntad de Dios en medio de la complejidad de la historia humana y eclesial. El legado de León XIV, con su visión y su oración a San Miguel, sigue resonando. ¿Fue un aviso aislado para su tiempo, o una clave profética para entender las tribulaciones recurrentes y quizás una prueba específica de la Iglesia en la modernidad y la posmodernidad? Su figura nos recuerda que los papas también pueden ser receptores de luces divinas que trascienden su propio pontificado, mensajes para toda la Iglesia. Y el legado del Papa Francisco, ¿cómo será juzgado por la historia? Independientemente de si conocía o no explícitamente la profecía de León XIV, será recordado como el pontífice que con sus luces y sombras intuyó la gravedad del momento y trató de guiar a la Iglesia a través de uno de sus períodos más críticos, llamándola a una profunda conversión misionera y a un retorno a la radicalidad del Evangelio, preparando así el camino para una nueva primavera. En última instancia, la responsabilidad recae sobre cada fiel. Más allá de desentrañar misterios proféticos, estamos llamados a leer los signos de los tiempos en nuestra propia vida y en nuestro entorno, y a responder con una fe viva, una esperanza firme y una caridad activa. La Iglesia no es una entidad abstracta, sino el pueblo de Dios peregrino, y su futuro depende, bajo la gracia divina, del compromiso de cada uno de sus miembros con la misión encomendada por Cristo. Así, la profecía de León XIV permanece como una sombra intrigante, un susurro del pasado que podría iluminar las complejidades del presente de la Iglesia, y la posible ciencia del Papa Francisco sobre ella añade una capa de urgencia y misterio a nuestro tiempo. No pretendemos ofrecer respuestas definitivas, sino invitar a una reflexión profunda. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el Papa Francisco conocía esta profecía? ¿Cómo interpretas los signos actuales en la Iglesia? Deja tu comentario abajo, comparte este vídeo con quienes creas que se interesarían por este crucial debate, y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perder nuestras próximas investigaciones sobre los misterios y el futuro de la fe. La batalla espiritual continúa, pero la esperanza, anclada en la promesa de Cristo, jamás nos abandona.